Bueno, vamos a tratar nosotros este texto que es un ensayo que aparece reunido junto con otros textos, ¿verdad? Pensamos a Panofsky en términos de eh, un especialista, ¿m?, en el arte europeo canónico, ¿m?, gótico renacimiento. El Panofsky es autor de un libro precioso que se llama La perspectiva como forma simbólica, donde trata de estudiar que la conformación del diseño perspectivo del espacio, es decir, trazar en base a un punto de fuga una serie de líneas que nos permiten describir el espacio y de un modo racional, está en conformidad con la cultura de ese momento. Es decir, él ve en formas o herramientas artísticas expresiones de una cultura, ¿m? No expresiones de un estilo, sino de una cultura. Y entonces puede observar cómo la transformación de la perspectiva simbólica gótica, que tenía a veces dos puntos de fuga. Por ejemplo, ven el techo aquí, se puede ver líneas de fuga, ¿no?, que van a Mm, confluir a un punto. ¿Mm? Bien, bueno, en la perspectiva simbólica del gótico, estas líneas confluían en un punto y quizás las del piso confluían en otro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no había una mirada unificada. No era un ojo el que miraba, sino era como una especie de falsificación de la perspectiva. Las líneas hacen esto, se acercan hacia el fondo, mm, pero no podría construir una, una representación unificada de toda la figura, de toda la representación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunas irían a un punto y otras irían a otro. Bueno, con el Renacimiento eso se sistematiza, que es un poco la perspectiva que usamos hoy en día, ¿no?, que confluyen a un punto todas las líneas de fuga, es una mirada unificada con una mirada de un ojo. Y entonces eso ocurre en el Renacimiento. Bueno, esto viene a cuento de que eh, Panofsky entiende esta forma de representación como propia de la forma de representación o de incluso de simbolización de una sociedad, que es la de el humanismo renacentista, diferenciado ya esta forma de representación del espacio de aquella de la época del gótico. Este, Hoy es la forma dominante en que representamos el espacio, ¿verdad? mm. Al menos se enseña así, ¿no? Claro, sí, sí. Se enseña como la forma de representar el espacio, Sí, exacto. que pensamos que es la única, pero en realidad es la forma que se heredó culturalmente, ¿no? Em, Además de eso, escribe sobre el Renacimiento y Renacimientos, es un libro precioso también, donde explica las distintas intenciones o los distintos intentos de recomponer la tradición clásica. Para eso tenés que tener una cultura de tanto de la tradición clásica, ¿sí?, de la Edad Media, como la del Renacimiento, más las referencias a la antigüedad clásica grecorromana, ¿no?, que es un poco por donde iba el trabajo de Panofsky. Fíjense, esas áreas de trabajo, de investigación, ¿sí?, podríamos decir que se inscriben dentro de una historia del arte tradicional, ¿no? Es decir, las etapas de la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento.
son las formas tradicionales en las que se ha narrado la historia del arte, ¿no? Pero cuando llega a Estados Unidos, él va a ser durante mucho tiempo profesor creo que en Princeton, mientras que Adorno y Horkheimer están en Columbia. Él va a estar en Princeton y después en otras universidades más. Pero esta llegada a Estados Unidos le, eh, le despierta un interés particular por temas que no necesariamente ¿eh? están inscritos en esa historia del arte tradicional. Algo de eso también va a haber en algunos trabajos de Gombrich. Pero estos tres ensayos, uno de ellos es sobre el, el diseño del Rolls Royce, de la marca Rolls Royce, ¿sí? Ah, Como parte de una tradición clásica que inscribe lo clásico, ¿sí? Sobre todo con el diseño de su radiador al frente, ¿sí? ujú, Que es un radiador con, digamos, en forma de frontón griego, con una simulación de pilastras este, cromadas, todo eso cromado. No sé si habrán visto algún Rolls Royce, yo nunca lo he visto presencialmente, pero sí, eh, se caracterizaban fundamentalmente por la presentación de ese frente en el auto. ¿Sí? Mercedes, por ejemplo, la marca Mercedes también imitó lo mismo en mm, su frente, ¿no? Tenía representado en el radiador y en el frontón una especie de templo griego. Bueno, fíjense que lo que está haciendo en ese ensayo en particular, que compone esta tríada de ensayos, lo que está haciendo Panofsky ahí es asociar con el diseño industrial un elemento de la historia del arte. ¿Sí? Es decir, es un conocimiento que aplica sobre algo que pertenece a la producción, a la industrialización moderna, contemporánea de él. ¿Sí? Lo mismo que hace con el cine. Entonces, así llegamos a este ensayo, a este ensayo sobre el cine. El estilo y el medio en el arte cinematográfico. Como ya les había contado, es un ensayo del año 34. Probablemente en el 34 es, podríamos decir, recién llegado a Estados Unidos, ¿verdad? Y gran parte de las citas, de las fuentes o de las películas que está analizando o citando hayan sido vistas en Alemania. ¿Mm? Y hay múltiples películas referidas en ese ensayo que son películas alemanas. Por ejemplo, el gabinete del doctor Caligari, que agrupa dentro de lo que él llama el arte cinematográfico no comercial. ¿Mm? Este es Panofsky estudiando en, en su biblioteca, en el Instituto Warburg, capaz, seguramente, o en una universidad norteamericana. Este es el libro de Erwin Panofsky sobre la perspectiva como forma simbólica, que era el que yo les había mencionado. Y vamos a ir derecho a esta cita. En esta cita, se la voy a poner un poco más grande, pero ustedes seguramente ya lo leyeron. Dice, no obstante, si se define el arte comercial como todo aquel arte cuya intención primera no es la de satisfacer las ansias creativas de su autor, sino las exigencias de un patrón o de los compradores, hay que decir que el arte no comercial es más la excepción que la regla. Y una excepción bastante reciente y no siempre feliz.
¿sí? Bueno, acá lo que más me interesa es subrayar su concepto de qué es arte comercial y arte no comercial. ¿Mm? Ahí hay una definición que me parece sumamente interesante e importante. Define arte comercial como aquel destinado a complacer a patrones y al mercado, al público, a los compradores, le dice. ¿Mm? Aquel destinado a complacer a el público. Es un, en pocas palabras, una forma de arte que tiene eh, muy presente quién es el destinatario. Y en este caso el destinatario es el consumidor. Va a aclarar más adelante que esta forma de entender el arte comercial, ¿sí? No es nuevo, no es propio de la sociedad industrial, ni de la sociedad de consumo o de la sociedad de masas, de la cultura de masas. ¿Sí? Sino que, por ejemplo, él hace referencia a Shakespeare o a Durero, este, o a otros autores. Así que establece una línea mucho más prolongada en la existencia de este arte comercial. ¿Mm? Podríamos poner otro ejemplo. Goya hacía sus series de grabados con la perspectiva de vender los grabados en formato de libros en una tienda. Lo mismo hacía Durero o van a ser los pintores del siglo XIX, ¿verdad? La gran mayoría, no dedicados a un patrón, es decir, a alguien que ha encomendado la pintura, sino directamente al mercado. La gran mayoría de estos artistas no lograban una gran comercialización, eso es verdad. Si su objetivo era complacer a patrones o mercado o compradores, Compradores. ¿sí? La gran mayoría no obtenía ese resultado, ¿no? En cambio, bueno, cuando piensa en términos de cine o de diseño, otras ramas de las artes más modernas, también lo piensa en términos de eh, va a integrar también algunos ejemplos de arquitectura. Bueno, pero cuando piensa sobre la definición de arte comercial, tiene presente indudablemente la idea del cine. Y aquí la define fundamentalmente por eh, el público al que se dirige. Y es el público de la nueva sociedad de consumo, de la sociedad de mercado. En Raúl, cambio, no, sí, perdóname, pero después pierde vigencia. El tema acá no es de los patrones de los dueños. A las eh, exigencias del consumidor, a las ¿no? exigencias, a complacer o a las exigencias del consumidor. No a la Y ansia a vender. creativa del autor. Sí. En cambio, el no comercial es aquel destinado a satisfacer las ansias creativas del autor. Creativas. Ahí. ¿Sí? Creo que es súper claro, ¿no? Cómo organiza y define estos dos grupos de arte. ¿Mm? Piensa en términos de, por un lado, en el comercial, a quién está destinado, y por otro, en el no comercial, cuáles son los intereses primarios de los autores. Satisfacer la creatividad del autor. ¿Mm? Y bueno, podríamos decir que esta definición parece encajar perfectamente, ¿verdad?, en nuestra observación del panorama cinematográfico. Aquí yo quisiera además agregar que hay en la perspectiva de Panofsky, ¿sí?, una ausencia del concepto de valor, ¿sí?,
o de calidad. Acá no estamos hablando, él no está hablando de es aquel que puramente se fija en la demanda del mercado, lo que quiere el mercado, los compradores, o aquel que busca, digamos, lo más destacado del arte. Acá está hablando de cuáles son las intenciones, ¿no? Una intención pensando en el público y otra intención pensando en la creatividad del autor. Y sin embargo, en todas estas definiciones no aparece la devaluación del arte comercial por esa condición, ni la sobrevaluación de lo no comercial porque está destinado a algo mucho más excelso que el simple mercado, ¿sí? De la lectura de este párrafo que yo les mostraba al principio no podemos deducir eso. Incluso dice, si es cierto que el arte comercial está siempre en peligro de acabar como una prostituta, no es menos cierto que el arte no comercial está siempre en peligro de acabar como una vieja doncella. Y aquí, en esta definición, o en esta discriminación que hace entre el arte comercial y el no comercial, está un poco el centro de reflexión de Panofsky, ¿sí? Es decir, acaba de definir cuáles son esas dos tipologías de cine, comercial y no comercial, y ahora está hablándonos de cuál es la salud de la salud cultural, la salud social de cualquiera de esas dos posiciones en el cine, en el sentido de la conectividad que tiene esa producción artística con el público, ¿sí? La relación del cine comercial con el público, si bien puede parecer o está siempre en peligro de terminar como una prostituta, es decir, de venderse por el dinero, no es menos cierto que el arte no comercial, es decir, aquel que busca solo la creatividad del autor, generalmente está siempre en peligro de acabar como una vieja doncella, es decir, como alguien olvidado. Esa es, creo que la perspectiva que está teniendo Panofsky en torno a esta distinción arte comercial y arte no comercial. Después agrega, el arte comercial nos ha dado la Grande Jatte de Seurat, los sonetos de Shakespeare, pero también mucho de lo que es tan esotérico que llega a ser incomunicable. Y este concepto de comunicabilidad, ¿sí?, lo vamos a tener que explicar un poco más, porque parece que fuese el elemento que determina podríamos decir, la salud de la obra no comercial o la salud de la obra comercial, la comunicabilidad. ¿Qué hace que el arte comercial, ¿sí?, tenga buena salud, estando solamente destinado a complacer el gusto o los placeres del mercado? La comunicabilidad. Y la comunicabilidad la va a tener que definir, lo va a hacer ahora más adelante. El tema es que va a decir también, el arte no comercial tendrá la desventaja de tener, digamos, en un papel bastante secundario
la comunicabilidad con el público. A ver, No sé si el me cine es un expresé arte bien. vivo para Mm, Panofsky porque mantiene la relación directa de contacto con el público, ¿no? ¿Verdad? sí, Su observación, esta, es una observación que la hace partiendo del contraste con las vanguardias, ¿m? ujú, Que ve más bien en el gran público, en un público masivo, más el ujú. rechazo o la ignorancia, es decir, la apatía frente a la vanguardia, este, como la antítesis, ¿no? Este está vivo porque mantiene ese contacto. Y Pero al principio no dice algo que lo relaciona con la técnica, que sale de ahí más que de una, al digamos, una principio del relación con el ensayo, otro. Sí, Un sí, al souvenir. principio del ensayo él habla de que el cine surge más que como, digamos, una renovación de un lenguaje artístico, ujú, sí, aparece como un simple invento tecnológico, ¿no? ujú, Y entonces, nada, que ese invento tecnológico finalmente se ganó un lugar entre las sí, artes, ¿no? ujú, Pero que sí, además sí, de haberse ganado un lugar entre las artes, no se mantuvo en la tesitura de, podríamos llamarle, la comunicabilidad o sí, sí. la comprensión, ¿no? Pero en esa primera parte podríamos estar de acuerdo, que Sí, se que gana nace un como lugar, algo tecnológico y no sí, impulsado por un invento sí, vanguardista, sin lugar a original y no sé dudas, qué. ¿no? Ujú, De hecho, bueno, nace como nació la fotografía, ¿no? Es decir, claro. como elemento tecnológico y no como algo de las preocupaciones de representación en la pintura, que podría ser. Como han aparecido técnicas de grabado que tienen que ver también más con la reproductibilidad técnica que con la expresión artística, ¿no? Por más que después los artistas lo utilicen. Raúl, Y es, entonces Panofsky, por un lado, sí, él cree que el arte perdió esa vitalidad porque las vanguardias el arte no comercial, ¿no? predominaron y apartaron al gran Sí, público. Pero el cine también tiene esa comunicación, como dice, con el gran público en la medida que los temas o el tipo de cine sea un cine comercial. O sí, sea, no es sí. cualquier cine el que está tan vivo. No, claro. Es el cine comercial porque es el que está, cuyo interés es el público. O sea que si mañana, por ejemplo, el arte vuelve a ser un arte del gusto ¿Del de- de- público? del público, Sí. ganaría la vitalidad, Ten- quizás. En nuestra sociedad de masas, en nuestra sociedad capitalista, debería ser un arte comercial, sin lugar a dudas, ¿no? Para ser del Claro. público, tiene que ser un arte comercial. Como es la música pop, No, ¿no? por eso, cuando él habla del cine, estamos hablando del cine comercial, sí, hablando del cine Claro, comercial, no habla del cine en general. no, claro. Ah, ok, ok, eso Es un quería arte saber. vivo y porque está en contacto con el público, pero no está hablando obviamente del cine en general, sino del cine comercial, porque el cine de vanguardia, ¿sí? Le pasa lo mismo que a la vanguardia, Claro, ¿sí? claro. Es decir, ¿qué le pasa? Y nada, que tienen que cerrar la sala porque entraron 10 energúmenos a tirar tomate contra la pantalla. Bien, se Porque cierra, además no no se se puede ver la comprende. película, ¿sí? ¿Y en qué termina la película? Y 20 años después, en Francia creo que estuvo prohibida hasta los 70, fíjense, el perro andaluz estuvo prohibido casi 35 años, ¿no? ¿Cuál fue la comunicación que tuvo la película con el público? Casi no. La censura. Sí. Claro. Este, lo cual no quiere decir que eso esté mal, ¿no? Yo no estoy hablando en contra de la vanguardia ni nada. Acá no es ni No, buenos no, ni no, claro. malos, sino que cómo piensa en términos de estilos, de formas de producción, el arte comercial y el no arte comercial. ¿Sí?
él piensa en términos muy sencillos. Sí. Fíjense que el cine comercial en Broadway va a tomar en consideración una cantidad de aspectos que tienen que ver con la forma, ¿sí? Cómo está estructurado el guión, cómo es la técnica de la fotografía o de la iluminación, cuál es la técnica de la actuación, una cantidad de cosas que tienen relación con el realismo. Eso sí, en Borwell él pone el realismo como uno de los elementos claves para distinguir el arte, el cine comercial, el cine dominante de Hollywood, ¿no? El cine, más que el cine comercial, el cine industrializado. Eh, en cambio, el cine no comercial se va a dar el lujo de ir hacia el expresionismo, hacia el surrealismo, ¿sí? O hacia lo poético, hacia el cine lento, como lo analizamos la vez pasada, hacia eh, el cine abstracto, el cine experimental, toda una cantidad de cosas o de opciones, ¿m? Que pierden su relación con el público y pierden esa vitalidad, ¿no? La vitalidad que en términos, vamos a decir estrictamente sociológicos, es la vitalidad y económicos, la demanda del mercado, ¿sí? Es decir, es un arte vivo. ¿Por qué? Porque hay una industrialización del producto y hay una demanda en el mercado, ¿sí? Un arte vivo podría ser, sin lugar a dudas, por ejemplo, un teatro callejero, un teatro barrial. Pero él no está hablando de eso, él está hablando de la sociedad capitalista, ¿sí? El cine es un arte vivo porque funciona aceitadamente con la sociedad capitalista. El teatro callejero que reúne a 200 personas, ¿sí? Debería ser igual de vivo, pero Claro. no se compara con los números de producción y de consumo que tiene este cine comercial, ¿verdad? Pero eso es la perspectiva de Panofsky, ¿no? Panofsky también va a aclarar este elemento sobre el realismo. Yo tenía esta cita: el medio del cine, es decir, la caja donde entra el cine, es la realidad física en cuanto tal, dice Panofsky. La realidad física del Versalles del siglo XVIII, o un hogar suburbano en Westchester, o la realidad física de París, o el desierto de Gobi, o el apartamento de no sé dónde, en Frankfurt, o las calles de Nueva York, bajo la lluvia. Es decir, cosas físicas. Ese es el medio del cine. No el expresionismo alemán, no un papel pintado, ¿sí? No el lugar fantasioso de tal película, tal otra, sino un medio concreto, físico, ¿no? El de el Versalles del siglo XVIII, o una calle de París, o una calle bajo la lluvia en Nueva York. La realidad física de los animales y los motores, la de Robinson y Kenny. Todos estos objetos y personas han de ser estructurados en una obra de arte. Bueno, el medio del cine, porque él, recuerden, el título de su artículo, de su ensayo es el, el medio y el estilo en el arte cinematográfico. ¿Cuál es el medio? Sí, ¿cuál es el estilo? El estilo de cine comercial o no comercial. El vivo es el comercial y el medio es la realidad física. Pero capaz que podríamos preguntarle a Panofsky si se refiere al medio, la realidad física, en todo el cine o solo en el cine comercial, ¿no? Porque obviamente la realidad física en películas como El gabinete del doctor Caligari no está presente. Es una película que él la conoce perfectamente, ¿no? ¿Verdad? Porque es una película alemana, así que él la conoce. Pero
acá hace una acotación acerca de cuál es el medio que le comprende, que le compete al cine, y el medio es la realidad. Eso lo dice en términos casi escenográficos. Este, perdón, eso lo dice en términos casi escenográficos. Pero obviamente eso lo podemos expandir a la fotografía, hacia la actuación, hacia la iluminación, el sonido. El sonido todavía, en este momento está apareciendo el sonido, en el momento del ensayo de Panofsky, ¿no? Todos esos elementos, ¿a qué tienen que hacer referencia? A la realidad. Esto es un elemento, es algo que explica Panofsky como característico de este cine comercial. El medio y la realidad. Pero no deja de ser, sin lugar a dudas, parte de un estilo. De un estilo, ¿por qué? Porque lo que hace, lo que busca el productor, el realizador, ¿sí?, es siempre tener ese realismo por objetivo. En la producción comercial, ¿sí?, el objetivo es casi como, podríamos decir, casi como el caballito de batalla, la forma de apoyar la película como obra es el realismo. Y la gran mayoría de tendencias y de estilos o de corrientes cinematográficas van a trabajar de diversas maneras con ese realismo, ¿no? Algunas van a ser perfeccionando algunos mecanismos de la actuación, otros perfeccionando el tema de la fotografía o de la iluminación. Cada uno va a encontrar formas particulares. Filmar en la calle es mucho más realista que filmar en un estudio. Entonces los estudios, después de ver la Nouvelle Vague, van a decir, tenemos que filmar en la calle, no en los estudios, porque al final son más realistas la película de estos franceses que nuestras películas, ¿no? Eso me parece que está destacado aquí. Otro elemento que destaca Panofsky es, digamos, la intrincada dependencia de las distintas facetas del cine, ¿no? Acá habla sobre el guión, dice, de la ley del espacio cargado de tiempo y del tiempo acotado por el espacio, se deduce que el guión cinematográfico, en oposición a la obra de teatro, no tiene una existencia estética independiente de su representación, y que su personaje no tiene una existencia estética fuera de los actores. Es decir, el guión es un elemento efímero que vive para el resultado final y muere luego del resultado final. Es decir, el cine reúne una cantidad de ramas de trabajo que se enfocan hacia ese resultado final, la película. Me parece que también ahí es otro elemento destacable dentro del ensayo. Pero en grandes términos creo que me quedo con este aporte sobre arte comercial y no comercial que, sin lugar a dudas, nos va a servir muchísimo en términos de perfeccionamiento de un análisis crítico del cine, ¿no? Eso nos abre un lugar de discusión sobre qué es arte comercial, qué no es arte comercial. La industrialización del cine tiene no solamente como característica, como la expresaba Panofsky, la idea del mercado, sino también la idea de la estandarización. Es decir, se puede hacer una película pensando en lo que supuestamente quiere el mercado, pero la película se va a hacer en tanto elemento
estandarizable. ¿Sí? Es decir, van a ser los guionistas que ya tienen la experiencia de la película anterior, del director que ya hizo la experiencia en la película anterior, y los actores que ya vienen de la experiencia anterior también. ¿Sí? Está estandarizada. Y las pautas estéticas que maneja también están establecidas desde esa estandarización, enseñándole al público cuál debe ser la estética del cine. No sé si han visto películas de la década del 50 o del 60, ¿sí? De cualquier tipo, tanto comercial o no comercial. Y van a pensar que en esa época Marlon Brando era el realismo puro. ¿Sí? Y nosotros lo vemos hoy y decimos, no puede ser realismo puro. Nos damos cuenta de que hay todo un trabajo del actor, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos damos cuenta también de que esa iluminación no es realista. Y que, es decir, hay muchísimos aspectos del cine que entonces se manejaba en términos de realismo, que nos damos cuenta de que son una serie de pautas estandarizadas de cómo trabajar en esos distintos aspectos, ¿no? Escúchame Sea una cosa del fotografía o guión, teatro. Sí. antes que sigas del guión. No. Yo terminaba por acá. Lo del guión es muy interesante, pero se refiere a un tipo de teatro centrado en el texto, en el sentido de obra literaria, artística, bla, bla, bla. ¿Mm? Sí. ¿Quieres que lo ponga de vuelta? No, ya te pregunto, es un comentario, no sé. Sí, o sea, No, la obra de teatro, o sea, el texto dramático para Panofsky trasciende la representación de la obra. claro, pero eso está hablando digamos, de un teatro textocéntrico Ah, claro, sí, que es el que trae a la conoce escena una Panofsky. obra previa literaria con valor literario, artístico, bla, bla, bla. Sí. Dice, mirá, el dramaturgo escribe con la esperanza última de que su obra será una joya imperecedera en el tesoro de la civilización. Sí. Bueno, ¿sí? Piensa en términos de el texto como centro del universo, ¿no? Claro, pero ya para ese entonces había aparecido Ah, sí. el director de teatro, que es el que le da unidad a lo que hoy llamamos teatro, Sí. que no es precisamente el texto. No, claro. Está. No. En cambio, él lo que dice es, bueno, en cambio, en el cine, no. Es decir, todas las partes, él está considerando que todas las partes que componen la realización cinematográfica son efímeras, es decir, son trabajos parcializados, ¿no? Son parte de una línea de montaje, ¿no? Una vez que se termina esa fabricación, cada parte de la línea de montaje no tiene un valor en sí mismo. Por ahí va. Así todo, él no está pensando el arte comercial en su faceta industrializada, ¿no? Está pensando más en la relación con el público. Borwell va a pensar más en términos de la industrialización, es decir, de cómo es fabricado, de cómo es realizada la película. Decime, Raúl, Sí, ¿te puedo preguntar algo? sí. ¿Dónde pondrías a James Bond? A la serie de James Bond. Claro, porque eso pasó todas 2 generaciones. Sí. Y sin lugar a dudas es arte comercial. Sí, Ah. por eso. Y Casablanca también. Casablanca. Claro. No, Claro, Casablanca fundamental. no. Casablanca no es comercial. ¿Cómo no? Sí. No vamos a Blanca es de matar a amor. Por Dios. Casablanca es de amor. No, pero además es Hollywood puro, es Totalmente. cine clásico. Nosotros para castigarte un poco.
Humphrey No, bueno, Bogart. es de mi cine clásico más preferido, te podría decir. Exacto. Claro. Ciudadano Ahora- La indigencia también. Sí, pero Claro. Casablanca Ahora, tiene... mirá que la semana que viene o la otra en el Festival de San Sebastián le van a dar 5 premios a Almodóvar, ¿eh? Ajá. Ah, Te Bien, digo, porque las vanguardias y los, Lo como yo me acuerdo en la época de Sefirelli y de todos los italianos que era tan fabulosa, pero no